Hay cosas que vemos en el camino y no le contamos a nadie. Nos da miedo parecer locos, convertirnos en el hazmerreír de nuestros compañeros. Pero hay situaciones que se nos quedan grabadas de tal manera que, si no las dejamos salir, parece que crecen en nuestro interior. Esto me pasó en 2020, en un área de descanso cerca de Tepatitlán, en el interior de Jalisco. Iba con mi camioneta cargada, regresando de una larga entrega, y decidí parar a dormir unas horas. Era uno de esos patios sencillos, con 2 gasolineras cerradas y una zona de tierra donde siempre hay camioneros estacionados. Llegué alrededor de la medianoche y me estacioné cerca de una camioneta vieja que parecía abandonada. Pero lo extraño es que tenía el motor en marcha. Pensé que era alguien durmiendo en la cabina, con el aire acondicionado encendido o algo así. Pero después de unos minutos, me di cuenta de que el rugido del motor era diferente. Era constante, sin variación alguna, como si estuviera atascado en una sola frecuencia. Es más, no había luz en la cabina. Ni interior, ni luz trasera. Me acerqué despacio, toqué la puerta, nada. Me subí al estribo y miré por la ventana, el asiento estaba vacío. Regresé a mi camioneta con una sensación extraña, pero intenté ignorarla. Me acosté a dormir y escuché el sonido de ese motor, constante, rítmico, como un aliento metálico. Pero fue entonces cuando se detuvo. Durante 2 segundos. Y luego regresó, más fuerte. Eso me hizo levantarme de inmediato. Regresé a la camioneta. El capó estaba cerrado, pero no tenía cerradura. Lo abrí con cuidado y me llevé un susto, no tenía batería. Ninguna. Solo cables sueltos. Me quedé allí, mirándola con el motor aún en marcha, y sentí un escalofrío en la espalda como nunca antes. El motor vibraba, caliente, como si estuviera acelerando. Pero no tenía sentido. No había manera. Saqué mi celular para grabar, pero se congeló. Pantalla negra. Cuando regresé a mi camioneta, el motor de la otra camioneta cambió de nuevo. El rugido empezó a hacer breves pausas, como si estuviera escuchando mis movimientos. Esperé hasta el amanecer, sin dormir. Cuando el sol empezó a brillar sobre el patio, fui a la gasolinera que acababa de abrir y pregunté por la vieja camioneta. El empleado me miró con extrañeza y dijo, ¿esa camioneta? Lleva ahí parada unos 5 años. Le dije que había estado funcionando toda la noche, y el tipo simplemente negó con la cabeza, imposible. No tiene motor. Le quitaron todo hace años. Volví con ella, solo para enseñársela. Y entonces lo vi, el motor había desaparecido. No solo la batería. Todo el conjunto del motor simplemente había desaparecido. Pero el suelo seguía temblando. Y en el aire, muy débilmente, se oía el rugido. Bajo. Pero seguía ahí. El encargado palideció al instante. Dijo que no quería involucrarse más y corrió de vuelta a la gasolinera. Me quedé allí, solo, mirando la caja fuerte vacía, intentando averiguar qué pasaba. La cabina seguía cerrada por dentro, como si alguien hubiera pasado la noche allí, pero no había nadie. Ni rastro, ni desorden. Y la camioneta, aunque estaba estacionada, parecía despierta. Era como si se diera cuenta de mi presencia. Volví a mi camioneta e intenté arrancarla para irme. El motor tosió 3 veces y se apagó. Batería llena, tanque lleno, y nada. Lo intenté de nuevo. Nada. En ese momento, oí un clic seco proveniente del otro camión. La puerta de la cabina, previamente cerrada, estaba abierta. Abierta de par en par, como si alguien hubiera salido o invitado a alguien a entrar. Miré dentro. Y en la pared del lado del conductor, donde normalmente estaría la radio, había una frase grabada con algo afilado. En letras torcidas y profundas, alguien tiene que seguir adelante. No entré. Cerré mi camión con llave, salí y caminé hacia el otro lado del patio, sin mirar atrás.
Esperé a que llegara otro camionero y le pedí ayuda para arrancar el mío. Intentó lo básico, hasta que de repente, el motor arrancó. Pero la radio se encendió con él y reprodujo una grabación. Era mi voz. Pidiendo ayuda. Estaba tan paralizado que no pude reaccionar. El tipo a mi lado me miró como si estuviera loco. Apagué todo, la radio y puse la marcha. Salí del patio con el corazón acelerado y la sensación de haberme olvidado algo. Pero al cruzar la verja, miré por el retrovisor. La vieja camioneta tenía el motor en marcha de nuevo. Solo que ahora, la cabina tenía las cortinas abiertas y una sombra sentada en el asiento del conductor. Inmóvil. Mirando al frente. Como esperando. O como en paz porque, por fin, había movimiento. Desde ese día, me he mantenido alejado de ese tramo de carretera. Y, sin embargo, a veces, cuando me detengo a dormir en algún lugar desierto, oigo el sonido de un motor en marcha a lo lejos. Siempre constante. Siempre con ese mismo ritmo extraño. Intenté ignorarlo un rato. Pero hace unas semanas, el sonido empezó a venir más cerca. Y una de esas noches, en el retrovisor, vi mi camioneta con las luces encendidas. Aunque estaba apagada. Aunque no tenía llave. Ahora lo entiendo. El motor que no para no es solo de una camioneta vieja. Es de todas las que, en algún momento, fueron olvidadas. Abandonadas. Pero nunca apagadas del todo. Me obsesioné con la idea de que no se trataba de un hecho aislado. Empecé a preguntar en grupos de camioneros, foros e incluso en reuniones en carretera. Casi nadie se lo tomaba en serio, pero de vez en cuando se me escapaba alguna historia similar. Motores que arrancaban solos. Camiones que funcionaban sin combustible. Sonidos que no venían de ninguna parte. Un hombre me contó que en una ruta del norte de Michoacán había oído un motor en marcha durante 3 noches seguidas sin ver el camión. Otro dijo que había encontrado un modelo antiguo, cubierto de óxido, con el tablero encendido, y que al abrir la puerta, oyó su propia voz en la radio. Últimamente, duermo con la camioneta completamente apagada. No dejo nada en espera. Cierro todo con llave. Aún así, a veces me despierto con el sonido del motor en marcha. Y lo más extraño, el rugido que oigo no es el de mi camioneta. Es más grave. Más lento. Como el viejo camión de Jalisco. Una vez, encendí la radio para intentar ahogar el ruido, y se sintonizó sola con una grabación distorsionada de mi propia voz, repitiendo, alguien tiene que seguir, alguien tiene que seguir. Apagué todo. Pero el sonido no cesó. Empecé a comprender que no se trataba de un camión en específico. Se trataba del camino. El acto de conducir. El acto de cargar algo, aunque no sepas qué es. Era como una especie de ruta paralela donde todo lo que quedaba atrás, seguía rodando. Solo. Sin fin. El camión que vi era solo una parte de eso. Una advertencia. Una invitación. O una advertencia de que, un día, todos los que vivimos en la carretera terminaremos siendo parte de este ciclo. En algún momento, el motor arranca. Y tienes que ir. Si estás en un patio y oyes un motor en marcha cuando todos los camiones parecen estar apagados, no te acerques. No abras el capó. Y sobre todo, no te subas. Porque si te sientas en el banco, puede que no puedas salir. Y el rugido que hoy llega de lejos, algún día será tuyo. Esta historia me pasó en Medellín, en uno de esos repartos nocturnos que hacemos cuando queremos adelantarnos y ganar algo de dinero extra. Era un envío sencillo, cajas vacías que regresaban a un centro de almacenamiento en una zona industrial al este de la ciudad. El lugar estaba mal iluminado, con calles estrechas y bodegas viejas, muchas de ellas abandonadas o con infraestructura mínima. Llegué allí sobre las 11 de la noche, cansado, con el cuerpo pesado por el calor y la tensión de conducir durante horas.
Retrocedí el camión hasta la plataforma y bajé para avisarles que había llegado. 2 empleados me recibieron, medio dormidos, y me dijeron que no descargarían hasta la mañana. Me indicaron que dejara el contenedor abierto y durmiera allí. Me pareció extraño, pero acepté. Hice lo que me pidieron, dejé el maletero sin llave, cerré la cabina, apagué las luces y me tiré en el banco para intentar echarme una siesta. No debí de pasar más de 15 minutos hasta que oí el primer sonido que venía de atrás. Eran pasos. No el sonido de la madera ni del viento. Eran pasos pesados y rítmicos, como los de alguien que entraba en la tienda vacía. Me senté de inmediato. Permanecí en silencio, escuchando. 2 pasos más. Luego silencio. Esperé un rato, pensando que era uno de los empleados. Bajé con la linterna y fui a la parte de atrás. Subí lentamente la rampa y miré dentro. No había nada. Ni cajas, ni animales, ni nadie escondido. Iluminé cada rincón de la tienda con mi linterna. Vacía. Pero el olor era diferente. Un olor a humedad mezclado con algo metálico. Como chatarra mojada. Decidí entrar a echar un vistazo. Di 2 pasos y lo oí. Pasos. 3, muy claros. Pero estaban detrás de mí. Me giré rápidamente. Nada. Pero el sonido continuaba, como si alguien hubiera empezado a caminar en círculos dentro. Solo que no había sombras ni figuras. Solo el sonido. Girando a mi alrededor. Salté de nuevo a la cabaña, cerré todo con llave y me quedé allí de pie con la linterna en la mano, respirando agitadamente. Intenté convencerme de que era un eco, de que el cobertizo hacía que ese sonido rebotara de forma extraña. Pero ni siquiera podía convencerme. Porque el sonido se detuvo durante unos 5 minutos, y luego volvió a empezar. Lento, metódico. Como si la cosa de dentro supiera que lo escuchaba. Empezó a caminar más rápido, casi pateando. Y el ruido era tan real que hizo vibrar ligeramente el suelo de la camioneta. Como si alguien, o algo, se esforzara por hacerse notar. Intenté llamar al operador, pero mi celular no tenía señal. Salí de la cabina, respiré hondo y volví a la parte trasera de la camioneta. Esta vez, estaba decidido a cerrar la puerta del maletero. Pero antes de que pudiera siquiera tocar el pestillo, oí la cosa corriendo dentro. No caminaba, sino corría. Pasos rápidos y secos, girando de un lado a otro como si giraran en un círculo cada vez más pequeño. Pero, de nuevo, no había nadie. Ni sombra, ni figura. Pero cuando toqué el metal del costado, estaba caliente. Como si un motor estuviera en marcha dentro. Y el olor se hizo más fuerte. Fuerte, agrio, como sudor viejo mezclado con hierro. Retrocedí sin pensarlo 2 veces. Dejé la puerta abierta de todos modos. Regresé a la cabaña y comencé a rezar. Algo que no había hecho desde niño. Pero en ese momento, parecía lo único posible. Cada 10 minutos, el sonido cambiaba de patrón. Primero pasos, luego un suave golpeteo, como uñas raspando la pared metálica. Y luego, respiración. No había otra forma de describirlo. Era un sonido bajo y prolongado, que provenía directamente del fondo del contenedor. Como si alguien intentara controlar su presencia, pero la dejara escapar. Y hubo un momento, solo uno, en que escuché mi voz. Mi propia voz. En lo profundo de mí. Susurrando mi nombre. Lo congelé todo de nuevo. Cerré los ojos, me puse los auriculares e intenté ignorarlo. Pero antes de quedarme dormido, la cosa hizo algo que me dejó una huella imborrable. 3 golpes en la pared lateral de la cabina. Uno a la vez. Fuertes. Firmes. Como si fuera una advertencia. Miré por el retrovisor y, por un segundo, juro que vi una sombra proyectada dentro del sótano. Como si alguien estuviera allí de pie. Muy delgado,
muy alto. La silueta no tenía sentido. Era como si el cuerpo tuviera partes que se movieran independientemente, desalineadas. Parpadeé, y había desaparecido. Al amanecer, los empleados volvieron y me preguntaron por qué estaba tan pálido. Fingí que no había dormido por el calor. Abrieron el maletero y empezaron a caminar tranquilamente por el interior, como si nada hubiera pasado. Pero vi a uno de ellos detenerse en la esquina trasera, mirar al suelo y quedarse mirando. Me acerqué. Había marcas en el suelo metálico. Como pisadas, pero deformadas. Demasiado largas. Y una estela circular a su alrededor, como si alguien hubiera estado caminando por allí durante horas. El tipo me miró, bajó la vista y dijo, «Tú también lo oíste, ¿verdad?». Desde ese día, nunca he dejado el camión abierto de noche. Ni siquiera para descargar por la mañana. Cierro todo, lo bloqueo por dentro y, si puedo, duermo lejos del maletero. Y aún así, a veces lo oigo. Cuando estoy en patios más remotos y tranquilos, el viento trae un sonido que me hiela por dentro, pasos dentro de una bodega vacía. Siempre circulando. Siempre al mismo ritmo. Como si me hubiera encontrado una vez, y ahora me reconociera. Un colega me habló una vez de una bodega en Cali donde nadie quiere descargar por la noche. Cuando describió el ruido, lo supe al instante. Era lo mismo. Lo mismo. Y parece que no está estancado en un solo lugar. Empecé a grabar los sonidos con un micrófono de solapa oculto. Conseguí algunos audios, pero cada vez que se los enseño a alguien, dicen que solo oyen crujidos metálicos. Nadie más puede oír los pasos. Ni la respiración. Ni la voz. Pero cuando lo vuelvo a escuchar, con auriculares, a solas, todo está ahí. Claro. El sonido de alguien caminando en círculos dentro de un espacio cerrado, como si hubiera marcado un territorio invisible. Y en uno de los audios, volví a oír mi nombre. Y la frase que me mantuvo despierto durante días, no se suponía que se abriera. A partir de entonces, empecé a sospechar que la sombra no estaba ligada a la tienda en sí, sino al acto de dejar el espacio abierto. Como si, al abrir la puerta por la noche, le dieras permiso para entrar. Como si necesitara que la llamaran. Y una vez dentro, marca el metal. Camina, camina, camina. Y luego, espera. Espera a que regreses. A que entres. A que duermas con ella allí. Algunos colegas hablan de sueños sobre pasillos metálicos interminables, donde oyen sus propios pasos tras ellos. No saben de dónde viene, pero dicen que siempre es el mismo sueño. Yo también tengo uno. Hoy, solo duermo con doble candado en el maletero. Y cada vez que me despierto, voy directo a comprobar si está puesto. Una noche, lo encontré en el suelo. Intacto, pero sin llave. Y la puerta, estaba cerrada, pero no con llave. Desde entonces, llevo conmigo un miedo inexplicable. El miedo a que un día, incluso con todo cerrado, vuelva a oír los pasos. Lentamente, girando tras de mí. Porque el almacén puede estar vacío. Pero no todo lo que entra tiene que haber sido carga. Nunca he tenido la costumbre de recoger autostopistas cuando conduzco, sobre todo de noche. Pero esa vez, no sé qué me pasó. Salía de Arequipa, rumbo a Juliaca, y ya era pasada la medianoche. La carretera estaba casi desierta, solo se oía el viento golpeando el parabrisas y la oscuridad atravesada por los faros. Fue entonces cuando vi a un hombre de pie en el arcén. Estaba inmóvil, como si me estuviera esperando expresamente. Llevaba un abrigo largo y oscuro y una pequeña mochila a la espalda. No me saludó con la mano. Simplemente me miró fijamente. Pero algo me hizo detenerme. Quizás fue el hecho de que estuviera en medio de la nada, o su expresión, de hecho, la falta de expresión. Cuando entró en la cabina, me di cuenta. No tenía rostro. No era como si lo hubieran deformado.
Era suave. Piel suave donde deberían haber estado los ojos, la boca y la nariz. Apenas un esbozo, como un molde inacabado. Sentí un escalofrío en ese momento, pero no reaccioné. Como si algo me impidiera pensar con claridad. Se sentó a mi lado, apoyado en la puerta, y se quedó allí, inmóvil. No dijo nada. No me miró. Solo respiraba despacio, emitiendo un suave sonido como si estuviera cansado. Seguí conduciendo, como en trance, con el silencio agobiando la cabina. La radio crepitaba, pero no podía apagarla. No fue hasta que doblé la primera curva que me di cuenta de que ya no estaba. La puerta no se abrió, la camioneta no se detuvo. Simplemente se había ido. Miré el asiento del copiloto y había algo allí, una tarjeta de identificación. La recogí con las manos temblorosas. Y casi se me cae. El nombre era mío. Completamente igual. El mismo apellido, el mismo número. Y la foto era mía. De cuando tenía unos 7 años. Pero nunca antes había tomado una foto así. Era como si alguien hubiera capturado un momento que no recordaba haber vivido. El fondo de la foto era una carretera desierta y yo llevaba la misma camiseta con la que había soñado semanas atrás. Me detuve en la primera gasolinera que vi, temblando, intentando comprender qué pasaba. Le enseñé el documento al empleado, quien simplemente lo miró, hizo una mueca y me lo devolvió sin decir nada. Dormí mal esa noche, dentro de la cabina cerrada, con un resfriado que no venía de afuera. Y cuando desperté, ya no tenía el carnet. Miré a todas partes, incluso le di la vuelta al asiento. Nada. Como si se hubiera evaporado. Pero el asiento seguía caliente. Como si alguien hubiera pasado la noche sentado allí. Sin mover un músculo. Volví a la carretera con la cabeza dando vueltas. Cada curva parecía más tensa, cada sombra proyectada por los faros parecía querer moverse. Empecé a notar que algo cambiaba en el salpicadero. El odómetro, que siempre miraba, mostraba números que no tenían sentido. Era como si hubiera conducido más kilómetros de los que indicaba el GPS. Es más, el reloj digital de la camioneta empezó a parpadear en momentos equivocados. Una hora eran las 2:17, segundos después saltaba a las 4:03, y así sucesivamente, como si el tiempo dentro de la cabina se hubiera desprendido del resto del mundo. Sentía como si estuviera conduciendo dentro de un agujero. Y en el fondo de ese agujero, algo me esperaba. La segunda noche, paré en un área de descanso rodeada de colinas bajas. Estaba tranquilo, sin nadie alrededor. Me recosté e intenté dormir, pero me despertó un suave ruido proveniente del asiento del copiloto. Sonaba como si alguien arañara el cuero con uñas cortas. Cuando me giré, por supuesto, no había nadie. Pero el retrovisor estaba empañado, y en el centro, escrito con un dedo, había una frase: ¿me recuerdas ahora? Se me puso la piel de gallina. No sé cómo ni por qué, pero sentí que realmente era para mí. Como si algo o alguien me exigiera algo que ni siquiera recordaba haber experimentado. Durante los siguientes días, empezaron a desaparecer cosas de la camioneta. Al principio, cosas pequeñas, bolígrafo, papel, un cargador. Luego, documentos, fotos viejas que guardaba en la cartera. Todo desapareció poco a poco. Pero lo que realmente me impactó fue una cinta de casete que encontré en la guantera. Era vieja, polvorienta, con una etiqueta amarilla que decía 1991. No había reproductor de casetes en la camioneta, pero aún así, cada vez que encendía la radio, el sonido que salía era el silbido de la cinta. Y a veces, entre los silbidos, oía la risa de un niño. Y esa risa era mía. De cuando era pequeña. Recordaba el sonido. Fue entonces cuando lo comprendí: ese hombre sin rostro no era un extraño. Era parte de mí. Una versión de mí que existía en algún lugar donde los recuerdos no envejecen, solo se esconden.
Y en ese momento, todo cobró sentido. La foto, el DNI, la pregunta en el espejo. Fue como si hubiera llevado en coche a una parte de mí que había sido olvidada o enterrada en algún momento de mi vida. Pero ahora había vuelto. Y lo que más me asustaba era pensar que tal vez nunca se había ido. Después de eso, empecé a conducir con los espejos tapados por la noche. Puede parecer exagerado, pero era la única forma de no ver. Porque cada vez que pasaba por un túnel o una curva cerrada, veía una figura en el reflejo. Sentada a mi lado. Siempre inmóvil, sin rostro, pero con la misma ropa que la primera noche. Una presencia que no ocupaba espacio, sino que pesaba en el aire. Y lo más extraño, cada vez que me cruzaba con otros camioneros, me miraban con una expresión extraña. Como si vieran algo conmigo. Uno de ellos incluso dijo, al detenerse, ¿no estás solo en ese asiento? Ni siquiera pregunté qué quería decir. Regresé a Arequipa semanas después, más por impulso que por necesidad. Aparqué en el mismo tramo de carretera donde había visto al hombre por primera vez. Esperé durante horas. Y apareció. El mismo abrigo. El mismo caminar lento. Se detuvo a mi lado e hizo ademán de subir. Pero esta vez, cerré la puerta con llave. Se quedó allí, inmóvil, y aunque no tenía rostro, sentí su mirada fija en mí. Al cabo de un rato, simplemente se dio la vuelta y se alejó por el arcén hasta desaparecer en la oscuridad. Y en ese momento, sentí que un peso se levantaba de la camioneta. Como si algo se hubiera soltado. Pero no duró mucho. Unos días después, mientras limpiaba la cabaña, volví a encontrar la cartera. En el mismo lugar donde la había dejado la primera vez. La foto era diferente. Seguía siendo yo, un niño. Pero ahora, no sonreía. Miraba fijamente a la cámara, con la misma expresión sin rostro que él tenía. Como si fuera yo, mirándome. Guardé la cartera bajo llave en una caja, pero sé que no sirve de nada. Porque ahora, cada vez que paso por un tramo de carretera sin señal, o cuando la radio crepita sola, o cuando el asiento de al lado se calienta de repente, lo sé. Todavía me lleva. No sé qué quiere. Quizás solo recordar. Quizás volver. Pero he aprendido una cosa, el camino nos lleva a pedazos. Y si olvidas a alguien, algún día podría volver. Y quizás cuando vuelva, ya no tenga rostro, solo recuerdos que ya no son tuyos. He conducido ese tramo de la Ruta 7 cerca de Mendoza incontables veces. Conozco cada curva, cada gasolinera, cada punto donde se corta la señal del celular. Siempre me he sentido cómodo conduciendo por allí, incluso de noche. Pero hubo un viaje en particular, en 2022, que me dejó una huella imborrable que me hace evitar esa zona hasta el día de hoy. Eran casi las 2 de la mañana, cielo despejado y carretera vacía. Todo iba bien hasta que doblé una curva larga en una parte alta de la cordillera. Fue entonces cuando aparecieron las luces. Rojas, flotantes, a la izquierda de la carretera. No eran intermitentes, no venían de ningún coche, simplemente estaban ahí. Unas 5 o 6, como luciérnagas gigantes, suspendidas en absoluto silencio. Disminuí la velocidad inmediatamente, pensando que podría ser una señal de emergencia, alguien pidiendo ayuda. Pero cuanto más me acercaba, más sentía que no era eso. Las luces no se movían como faros delanteros o traseros. Flotaban lentamente, como si me estuvieran esperando. Al pasarlas, una se acercó al lateral de la camioneta y entró por la ventana abierta. Simplemente atravesó el cristal como si no estuviera allí. Era del tamaño de una manzana, brillante, pero no cegadora. Simplemente, se posó allí, en el espacio entre el asiento del copiloto y el salpicadero. Y entonces, sin que yo tocara nada, la radio se encendió. La canción que empezó a sonar era una vieja canción de cuna. Y la reconocí al instante, mi abuela me la cantaba de pequeña.
pero murió cuando yo tenía 8 años. Nunca la había escuchado grabada, ni recordaba la melodía completa, solo fragmentos. Pero allí, en la radio, sonaba entera. De principio a fin, con una voz femenina suave, baja, casi un susurro. Todo mi cuerpo se estremeció. La luz roja permaneció allí, quieta, pulsando suavemente al ritmo de la música. Como si reaccionara al sonido. Intenté apagar la radio, pero los botones no funcionaban. Incluso girando el volumen, el sonido seguía al mismo nivel. Y el camino se veía diferente. Los faros no iluminaban mucho más allá de 20 metros. Era como conducir dentro de una burbuja. Todo a mi alrededor estaba oscuro, sin árboles, sin señales, sin arcén. Solo la línea central blanca y la canción de cuna llenando el aire. Empecé a sudar, con la mano apretada en el volante y la mirada fija en la carretera. E incluso a pesar del miedo, la música, me brindó una extraña especie de consuelo. Como diciéndome que esto, de alguna manera, era solo para mí. Tras unos minutos en esta extraña burbuja, empecé a notar que el tablero de la camioneta mostraba datos completamente erróneos. El velocímetro marcaba 0 km/h, incluso con el motor en marcha y la camioneta en movimiento. El indicador de combustible fluctuaba de lleno a vacío en segundos. Y el reloj digital marcaba la 0 repetidamente. Volví a mirar la luz roja del tablero, ahora había cambiado de color. Un tono más cálido, casi naranja. Y entonces ocurrió algo que me dejó sin aliento, el retrovisor reflejaba un camino, diferente. No el que yo recorría. Un camino de tierra, con árboles bajos a ambos lados y farolas viejas, de esas con bombillas débiles colgando de cables. Giré la cabeza para mirar atrás, y lo que vi fue oscuridad total. Como si no hubiera nada detrás de mí. Literalmente nada. Un vacío negro. Solo el retrovisor mostraba ese camino que no reconocía. Pero adelante, seguía siendo asfalto. Seguía siendo la Ruta 7. Seguí adelante, sin detenerme. La música se detuvo de repente, cortada a mitad de una estrofa. Y la voz de la mujer, la misma de la canción, susurró una sola frase: no pares en la curva. Fue en ese momento que noté que se acercaba a otra curva. Lenta, abierta, pero casi sin señales. Disminuí la velocidad, pero no me detuve. Y al pasar la curva, todas las luces rojas aparecieron de nuevo, formando un arco alrededor del camión. Esta vez no entré en pánico. Simplemente seguí adelante. Las luces me siguieron unos segundos, y luego se fueron apagando una a una, hasta desaparecer. La radio se apagó sola. El tablero volvió a la normalidad. Y detrás de mí, en el retrovisor, por fin vi el camino correcto. Fue como si hubiera cruzado un umbral. Algo invisible. Y supe que si me hubiera detenido en esa curva, algo habría pasado. Algo malo. Algo definitivo. Seguí conduciendo hasta el amanecer, sin música, sin voz, sin más luces. Pero con la clara sensación de que alguien me había ayudado. O me había puesto a prueba. Cuando aparqué en una gasolinera más adelante, fui a mirar dentro de la cabina, todavía un poco aturdida. Y donde había estado la luz, había algo, una cinta bordada. Vieja, manchada, pero con un bordado que reconocí enseguida. Era de mi abuela. Ella solía coser paños de cocina con esos hilos de colores y bordar frases. La cinta decía: siempre te cuido, aunque no me veas. Me senté en el suelo de la gasolinera y lloré como una niña. Porque era imposible que estuviera allí. Y sin embargo, allí estaba. Desde ese día, cada vez que paso por Mendoza de noche, llevo la cinta colgada del espejo. Y nunca, jamás, me detengo en ninguna curva. Con el tiempo, intenté comprender racionalmente lo sucedido. Hablé con mecánicos, electricistas e incluso con técnicos de electrónica de camiones.
Ninguno supo explicar por qué el tablero se veía así ni cómo la radio reproducía una canción que nunca había grabado. Algunos dijeron que podía ser un cortocircuito, una falla eléctrica, interferencias, pero nadie explicó la cinta bordada. Ni el retrovisor que mostraba otra carretera. Ni la sensación de estar en dos lugares a la vez. Es como si ese tramo de la carretera, esa curva específica, abriera un espacio donde las cosas no siguen las mismas reglas. Más tarde supe que otros camioneros habían visto estas luces rojas por allí. Pero pocos se paran a comentarlo. Algunos dicen que son balizas de drones militares, otros que gas terrestre que refleja los faros, pero en el fondo, nadie está seguro. Lo que sí sé es que siempre aparecen en el mismo sitio, y solo de noche. Un colega juró haber visto una atravesar el parabrisas y aterrizar en su regazo, pero no recuerda qué pasó después. Simplemente se despertó horas después en una carretera distinta a la que había recorrido antes. Y con lágrimas en los ojos, sin motivo aparente. Hoy en día, cuando alguien me pregunta por qué cuelgo un trozo de tela vieja en el retrovisor de mi camioneta, le digo que es para protegerme. Un talismán. Un recordatorio. Pero la verdad es que es más que eso. Es un ancla. Un símbolo de que alguien que se fue sigue ahí, aunque no pueda verlo. Porque después de esa noche, llegué a creer que el camino guarda más que polvo y viejas historias. Guarda cosas que hemos olvidado. Y algunas que nunca deberíamos recordar. Si conduces cerca de Mendoza de noche y ves luces rojas parpadeando en una curva, no te detengas. No intentes descifrarlas. No bajes la ventanilla. Sigue adelante. Porque a veces, esas luces no intentan guiarte, intentan guiarte. El sur de Chile tiene una belleza engañosa. Todo parece tranquilo y sereno, pero cualquiera que recorra esas carreteras de noche sabe que hay tramos que tienen una extraña carga en el aire. Llevaba una carga de cartón reciclado de Osorno a Puerto Montt, nada del otro mundo. Pero para ahorrar tiempo, decidí tomar un atajo a través de un denso bosque, cerca de Purranque. El GPS indicaba que era un tramo rural, estrecho, pero transitable. Ya había llovido todo el día y el pronóstico era de fuerte tormenta. Aún así, entré. No sé por qué. Simplemente entré. Solo después comprendí lo que realmente era ese lugar. Lo primero que noté fue el silencio. Incluso con la lluvia golpeando el parabrisas, el sonido parecía apagado, como si la camioneta estuviera encerrada en un grueso cristal. Los árboles a ambos lados de la carretera eran altos y densos, cubriendo el cielo, formando un túnel natural. Pero ni una sola hoja se movió. Ni una sola. Ni siquiera cuando el trueno sacudió el horizonte. Era como conducir a través de una fotografía. Miré por los retrovisores y el rastro de agua de los neumáticos desapareció en segundos, como si la carretera se regenerara. Empecé a sudar dentro de la cabina, aunque hacía frío afuera. El tablero estaba normal, pero la brújula digital se había congelado. Y la sensación era que el tiempo se había detenido. En un momento, reduje la velocidad para tomar una curva más cerrada, y el limpiaparabrisas se paró. Se quedó atascado en medio del cristal. Lo apagué y lo volví a encender, nada. Y fue entonces cuando noté lo más absurdo, las gotas de lluvia seguían en el aire. Literalmente quietas. Como pequeñas esferas flotantes, sin tocar el suelo. Bajé de la camioneta, tratando de comprender, y fue como si hubiera entrado en un mundo congelado. Todo el bosque estaba en absoluto silencio. Ni el sonido del viento, ni de los animales, ni nada. Solo, quietud. Y, sin embargo, empecé a oír algo. Un susurro. Bajo, ronco. Venía de detrás de los árboles. Y decía mi nombre. Regresé a la cabaña como si algo me empujara hacia adentro. Arranqué el motor, que por suerte arrancó enseguida, y seguí conduciendo. Pero el bosque no terminaba. Por mucho que condujera, las mismas ramas,
los mismos troncos, la misma curva parecían repetirse. Y el susurro se hacía más fuerte. Ahora pronunciaba mi nombre seguido de palabras que no entendía. Como una oración o una petición. Y cada vez que miraba por el retrovisor, tenía la impresión de ver una sombra corriendo entre los árboles, siempre siguiéndome, siempre al otro lado de donde yo miraba. Tras casi 40 minutos conduciendo sin ver salida, empecé a dudar de todo. El GPS ya no funcionaba, la señal del móvil había desaparecido por completo y el bosque permanecía en silencio. Ni una sola hoja se movía, a pesar de que los árboles estaban tan cerca que rozaban la camioneta en algunas curvas. Me sentía como atrapado dentro de un cuadro. Fue entonces cuando noté algo en el asiento del copiloto. Una rama seca y delgada que definitivamente no había estado allí antes. Estaba allí, como si la hubieran colocado con cuidado. Recogí la rama y, al tocarla, sentí como si una corriente fría me recorriera la mano hasta el hombro. La arrojé lejos, y el sonido que hizo al caer al suelo fue, apagado, como si se la hubieran tragado. Fue en ese momento que vi, al borde del camino, una figura entre los árboles. Alta, delgada, completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada, como si me observara. No podía ver su rostro, su ropa, sus ojos, solo una figura gris, recortada por la tenue luz de los faros. Y entonces oí otro susurro, más cercano esta vez. Mi nombre otra vez, pero esta vez con un tono, triste. Casi suplicante. Como si me pidiera que me quedara. O que escuchara. Arranqué el motor de nuevo, pisé a fondo y la camioneta aceleró como nunca. Los árboles empezaron a pasar más rápido, pero nada cambió. Hasta que, sin previo aviso, todo se volvió negro. Los faros desaparecieron. El motor se paró a media aceleración. El tablero se oscureció. Solo quedaba una oscuridad total. Ni siquiera la luz de la luna se filtraba entre los árboles. Y, aún así, aún podía oír pasos alrededor de la cabina. Lentos, dando vueltas. Alguien, o algo, caminando alrededor de la camioneta. Frené, apreté el volante con fuerza y cerré los ojos. Cuando los abrí, solo había una luz. Tenue, azul, proveniente del interior del bosque. Un claro se abrió al costado del camino, y yo, no sé por qué, pero fui hacia él. Salí de la camioneta y caminé hacia el centro del claro. La luz venía del suelo. De una roca cubierta de musgo. Me apoyé en ella. Y todo volvió. El sonido de la lluvia. El viento. Los árboles moviéndose. Los limpiaparabrisas empezaron a funcionar. El motor arrancó solo. Cuando volví corriendo a la cabaña, el camino parecía diferente. Más despejado. Como si por fin hubiera salido del tramo en el que estaba atascado. Conduje otros 20 minutos hasta que encontré una gasolinera. Me detuve. Salí. Y en el suelo, justo al lado de la rueda delantera, estaba la misma rama seca que había tirado en el bosque. Me quedé allí mirando la rama, sin atreverme a tocarla. Era imposible. No había forma de que hubiera salido del bosque y aparecido allí, después de haber caminado tantos kilómetros. La recogí con un paño y la metí en una caja. La he llevado conmigo desde entonces. No puedo explicar por qué, pero siento que forma parte de algo que aún no entiendo del todo. Pregunté a algunos lugareños sobre ese bosque. Nadie habla mucho. Dicen que es una zona antigua. Un hombre me contó que los antiguos mapuche evitaban esa parte del bosque, que según ellos era un lugar donde el tiempo descansa. Durante las siguientes semanas, soñé con ese claro varias veces. Siempre lo mismo. Caminé en silencio, la lluvia paró en el aire, todo en calma, hasta que toqué la roca. Y al tocarla, el bosque volvió a respirar. Era como un corazón. Un punto de reinicio. Pero los susurros continuaron. A veces en la radio, a veces en el sonido del viento.
Una vez, oí mi nombre salir del altavoz aunque la radio estaba apagada. Como si algo todavía estuviera conmigo. Como si hubiera dejado ese camino helado conmigo. Hasta el día de hoy, cuando paso por allí, siento que el aire cambia. Más pesado. Más denso. Y si la ventana está abierta, puedo oler el lugar, tierra mojada, musgo y silencio. Un silencio que parece más largo de lo que debería. Como si todo el bosque contuviera la respiración. Y sé que en algún lugar dentro, todavía me espera. ¿Por qué me fui? Pero tal vez, no todo lo que vino conmigo debería haberse ido también. Si alguna vez cruzas esa carretera entre Osorno y Puerto Montt y notas que el viento ha parado, que el tiempo parece haber parado, que la lluvia no cae, sino que arrecia. No cesa. No te toca. Porque el bosque puede estar en silencio, pero te escucha. Y a veces, cuando te llama, no es para asustarte. Es para recordarte que ya has estado allí. Y que, todavía te recuerda.